Vamos a empezar grabando y les voy a compartir las páginas correspondientes del libro. Lo que nosotros vimos por último, les decía, era relacionado, del curso de físico-química era relacionado a física, donde estábamos estudiando leyes trigonométricas, las leyes del seno, del coseno y cómo es la relación pitagórica de un triángulo. Bien, ya están todos presentes, ahora sí vinieron todos, ya se ingresaron todos, bienvenidos. Vamos a comenzar entonces en la página número 33. La página número 33 nos estamos trasladando al capítulo 2 del libro, ¿verdad? Y en el capítulo 2, pues entonces nos hacen una referencia de qué es lo que vamos a ver y es sobre los tipos de conocimiento. Vamos a hablar de conocimiento mágico, empírico, científico, el método científico, que es lo que vamos a realizar nosotros en nuestro trabajito. Esta es una pequeña introducción. Nos hablan acerca de un señor, un filósofo, Francis Bacon. De este señor en particular, la pequeña reseña que está aquí, si ustedes pues la leen, se trata sobre que él implementó la idea de que para poder conocer algo o para poder explicar algo, se debía de realmente de estudiar. O sea, para poder decir de que algo es verdadero, no solamente se debían de basar en suposiciones o en teorías, sino que era realmente necesario comprobar esas teorías, ¿verdad? Darle explicación a los fenómenos. En esta pequeña reseña, ahí ustedes pues ya la podrán leer. Esa es la idea principal, donde este señor vino y dijo, ¿verdad?, de que así como en la antigüedad habían otros grandes pensadores, hablemos de los más conocidos como Aristóteles, ¿verdad?, que eso lo vimos en nosotros en el primer capítulo, o perdón, en la primera unidad, donde Aristóteles fue uno de los primeros que empezó a definir a la materia, ¿verdad?, que empezó a dar conceptos de materia, pero él lo daba en forma de teoría. Él solo, como era un gran pensador, él solamente daba teorías. Pues entonces ya este señor, y eso era lo que la gente venía y consideraba, pues como Aristóteles es muy pilas y se cranea todas, entonces, y él dijo de que posiblemente así sea, pues entonces ya lo aceptamos como verdad y así es. Pues ya apareció este señor y dijo, no, yo no me baso solo por suposiciones, sino que yo tengo que comprobar las teorías. Y en el hecho de comprobar las teorías fue donde se empezó a hacer la experimentación, ¿verdad? Empezar a comprobar si las cosas sucedían realmente por lo que se suponía que sucedía, no solo por pensar que así era, sino por tener una verdadera explicación. Bien, ya para la introducción de la unidad, del tema, nos hablan sobre la referencia, ¿verdad? De que el hombre dice es un ser inquisitivo, quiere decir de que siempre cuestiona las cosas, siempre está preguntando las cosas, y pues están las grandes cuestiones de la vida, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros somos pequeños, hay ciertas cosas que podemos ver e interpretar, pero no entendemos la situación. Por ejemplo, dejar caer objetos, ¿verdad? Que ahora lo entendemos como la gravedad. Desde un principio solo sabíamos de que se caían las cosas. ¿Por qué ocurren las lluvias? Antes se pensaba de que era un proceso mágico, que existía el dios de la lluvia y que había que rezarle, y ahora sabemos que por medio de procesos químicos, que sería la condensación de los gases, la condensación de los gases se acumula en la atmósfera, estos suben por la presión y la temperatura que hay en ella, se condensan más fuertemente en las nubes, algunas llegan a ionizarse o a cargarse de forma eléctrica, producen rayos, y otras pues solamente condensan todas esas moléculas de hidrógeno y de oxígeno que juntan y al final pues las transforman en líquido y vuelve a descender a la Tierra en forma de lluvia. Procesos físicos y químicos elementales de la naturaleza que antes se decía pues que eran cuestiones mágicas, ¿verdad? Y demás. Entonces, a lo largo del tiempo, el hombre se ha venido cuestionando siempre lo que sucede. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué el día? ¿Por qué la noche? ¿Por qué morimos? ¿Por qué soñamos? ¿Por qué todo, verdad? Siempre se ha cuestionado esto. Entonces, en ese sentido, muchos pensadores y muchos teóricos han salido a dar respuestas
a decir de que el sol se movía, pues porque existía el dios del sol, a decir de que los cultivos se daban porque había que rezarle al dios de los cultivos o de la cosecha, etcétera. Y así también pues han venido personas y han venido ciertos personajes que han establecido leyes, ¿verdad? Que se han dedicado al verdadero estudio de los fenómenos y han podido establecer leyes, ¿verdad? Por ejemplo, pues tenemos este gran señorcito que es Isaac Newton, que él experimentando y a base de sus experimentos pudo establecer leyes, ¿verdad? Las famosas leyes que se conocen de él, ¿va? 1, 2 y 3 leyes de Newton. También está lo de la gravedad, aunque la gravedad no es tanto ley, esa es sigue siendo una teoría, no hay un experimento que realmente lo compruebe con cabalidad. Hay experimentos que lo relacionan en cuestión a que entre mayor masa, mayor atracción, pero lo único que nosotros podemos evaluar es la caída de los objetos. O sea, la gravedad, para lo único que nos sirve a nosotros es para la caída de los objetos, pero no podemos evaluar gravedad de los planetas, ¿verdad? Solamente son suposiciones. Entonces, en base a los experimentos, cuando se refutan las teorías, es cuando realmente se puede decir si algo es así o no es así, ¿verdad? En cuestión de Newton, les digo, ya estableció varias leyes y a diferencia de él, hubieron otros personajes que en lugar de establecer leyes, solo dieron pensamientos o suposiciones que más adelante pues fueron refutadas y fueron llevadas a la realidad. Nos pasamos a la página siguiente, página 34. Aquí ya nos hablan pues acerca de todo eso. Nos dan una pequeña, aquí, en esta parte de acá, en la introducción, nos dan un pequeño párrafo de análisis donde nosotros debemos de hacer una suposición de un viajero en el tiempo, de cómo sería alguien del pasado viviendo en el futuro y todo el asombro que tendría que con la actualidad, ¿verdad? Que en eso se basa pues ya la tecnología y la ciencia que se ha alcanzado. Igual, les recomiendo leerlo, pero es algo bastante sencillo y práctico. Bien, aquí nos hablan, siguen platicando de lo mismo, dice que antes de definir los dos términos anteriores de lo que se estaba hablando, de ciencia y tecnología, aquí, ciencia y tecnología, antes de definir esos dos términos, se debe hacerle la diferencia, ¿verdad? De que el hombre, a diferencia de los otros animales, pues él tiene conciencia, él tiene razón. Este pequeño párrafo, pues igual ustedes ya tómense el tiempo para leerlo. Solamente se los explico, les doy la pequeña idea de lo que tratan de transmitir, donde dicen de que el hombre es el que tiene pues contacto con el exterior, sabe realmente qué es lo que lo rodea y en base a eso, en base a conocer y a tener conciencia de lo que nos rodea, siempre nos hacemos preguntas de por qué sucede, de por qué pasa, de por qué es así y así. Entonces, en ese sentido, es como se ha venido dando el conocimiento. Y el conocimiento se ha venido dando a lo largo del tiempo conforme ha ido evolucionando la humanidad, ha ido evolucionando el hombre y las sociedades y cómo ha ido creciendo en este mundo, etcétera, desde que los tiempos que conocemos de prehistoria, que podríamos decir, hasta lo que conocemos con la actualidad. En todo ese proceso, todo ha sido un proceso de conocimiento, de avances, de ir descubriendo nuevas cosas a lo largo del tiempo. Esa es la referencia que hace y en base a eso, pues la ciencia podríamos expresarlo como eso, como el conocimiento que se ha ido adquiriendo o como el conjunto de conocimientos aplicados a un estudio, eso lo podemos definir como ciencia. Y la tecnología, pues es toda la ciencia aplicada al desarrollo ¿de qué? De productos prácticos, por así decirlo. Como por ejemplo ahorita nos estamos comunicando en base a nuestros dispositivos móviles, ya sea que tengamos una computadora, una tablet o un teléfono, es un dispositivo móvil que lo llamamos, o sea, a los smartphones, por eso se llaman smartphones, porque son teléfonos inteligentes. Y les puedo decir de que ahí sí que yo lo considero como un insulto hacia las personas, el decir de que son teléfonos inteligentes
demostrándonos de que realmente sí son muy superiores a nosotros. Les digo, el teléfono más simple, el teléfono más básico, un frijolito, digamos, que pueda recibir memoria, que tenga capacidad de memoria, puede almacenar eh, una infinidad de contenido en cuestión de, por ejemplo, digamos, música o fotos. Nosotros difícilmente nos recordamos qué desayunamos ayer. Entonces, nuestra memoria es muy temporal. Nuestra memoria es muy temporal Pero no la de todos. y olvidamos. No, o sea, algunos tenemos mejor memoria. Bueno, algunos tienen mejor memoria que otros. Otros tenemos una memoria muy despistada, pero, o sea, les digo, cosas específicas, por ejemplo, un dato específico que ustedes no recuerden de lo que les enseñaron en cuarto primaria. Un ejemplo, ¿verdad? Hay cosas que sí se aprenden, Cuando éramos felices. que se olvidan cuando eran felices, ¿va? Y les digo, o sea, en un dispositivo móvil nosotros podemos guardar libros, infinidad de libros, con todo ese contenido que nosotros jamás podríamos llegar a tener en la cabeza. Podríamos llegar a leerlos, sí, pero de tener todo el contenido específico en la cabeza, nuestra memoria no es capaz de eso. Y estos dispositivos que los llaman inteligentes, sí, por algo los llaman así, pero a mí realmente no me gusta el término, porque vamos a terminar siendo controlados por la tecnología. La tecnología nos va a hacer la vida más fácil a todos, pero todos vamos a depender de él. Bueno, ya dependemos. Y son los avances, ¿verdad?, de la ciencia. Hablando de ciencia y tecnología, la ciencia, todos los conocimientos que a lo largo del tiempo el hombre ha establecido para poder determinar los procesos naturales que ocurren en todo el mundo. Y la tecnología es toda esa ciencia aplicada a recursos, más que todo en cuestión de productos, que faciliten a nosotros pues nuestra interacción con el mundo natural, ¿verdad? Como por ejemplo, cuando se desarrollaron los vehículos, fue una implementación de los conocimientos que se tenían, se hizo la tecnología adecuada y cambiaron de ser carretas impulsadas por caballos a ser vehículos ya propulsados por motores de combustión. Aplicación de la tecnología, aplicación de los sistemas o de los servicios que se conocían como ciencia. Bien, esa es la idea principal. Ustedes ya hacen su lectura del libro. En cuestiones de conocimiento, entonces, les vamos a hablar de 3 tipos diferentes de conocimiento. Vamos a hablar del conocimiento mágico, del conocimiento empírico y del conocimiento científico, que es el que nos interesa, ¿verdad? En este caso. Pero antes de entrar al conocimiento científico, debemos de entender los 2 anteriores, porque fueron los conocimientos que se empezaron a dar con las primeras humanidades. Los primeros hombres que realmente no entendían los procesos naturales que existían y cómo les trataban de dar interpretación. Dice, el conocimiento científico es aquel que relaciona algún fenómeno natural con otro sobrenatural. Ese es el conocimiento mágico, perdón, conocimiento mágico. Es el que relaciona algún fenómeno natural con otro sobrenatural. Entonces, ¿qué quiere decir el conocimiento mágico? El conocimiento mágico es el que se remonta a las antiguas civilizaciones donde creían de que el sol se iba de un lado al otro por un ser mágico o por un dios, ¿verdad? Bueno, sabemos y conocemos el diseño que entendemos como diseño de Dios, pero sabemos de que es un proceso natural, ¿verdad? Que se da en nuestro ambiente. No es porque realmente haya un personaje jalando el sol de un lado para el otro. Igual con la luna, ¿verdad? Con las cosechas, se creía de que el conocimiento mágico decía de que las cosechas se daban gracias al dios de la fertilidad, que era el que producía y que el que daba las cosas. El conocimiento mágico también, ¿verdad? Estoy hablando de la misma época donde se decía de que si uno le rezaba al dios de la lluvia, pues pues podía mandar sus lluvias para los cultivos, etc. Y así todo el conocimiento mágico, lo que relaciona algo natural, algo que ocurre de forma natural, lo relaciona con algo mágico. Hablando en ese sentido, ¿verdad? Del culto a los dioses y demás, otras culturas
que pensaban de que, por ejemplo, en la noche, cuando dormíamos, de que había cierto personaje, un dios, que era el que cubría al mundo en la noche, que les provocaba sueño y era cuando todos dormían. Y cuando alguien no dormía y se desvelaba era porque este Dios lo castigaba y no le daba como que el don del sueño o cosas por el estilo. Entonces, siempre les daban explicaciones mágicas a los procesos naturales, ¿verdad? A fenómenos naturales les daban explicaciones sobrenaturales o explicaciones mágicas. Todo eso fue el conocimiento mágico y fue lo primero que empezó a ver la gente, fue lo primero que empezó a hacer la gente. Luego está el conocimiento empírico. Y el conocimiento empírico es cuando nosotros pues ya actuamos con nuestro entorno, ¿sí? Bien, voy a trasladar esto para acá. El conocimiento empírico es cuando nosotros actuamos con nuestro entorno, cuando nosotros nos empezamos a desenvolver, cuando nosotros empezamos a tener conciencia de las cosas que nos suceden alrededor y empezamos a aprender de ellos, ¿sí? Dice, el conocimiento empírico es aquel que obtenemos a partir de nuestros sentidos. Este conocimiento es muy básico, considero que es el primer conocimiento que nosotros tenemos porque es cuando interactuamos, es el conocimiento a través de nuestros sentidos. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, sencillísimo. Nosotros estamos de pequeños, nosotros estamos de chiquitos y miramos de que, pues qué sé yo, en la cocina nuestra mamá o alguien está cocinando algo y miramos el fuego y si nosotros inocentemente nos acercamos y tocamos la llama y tocamos el fuego o miramos que hay una vela encendida y tocamos la llama de la vela, pues obviamente nos quemamos. El conocimiento empírico es eso, de que nosotros por experiencia propia aprendemos de que si se nos ocurre volver a tocar eso, nos vamos a volver a quemar. Entonces, no lo hacemos. Si ya nos pasó una vez, o sea, si ya aprendimos por lección, dijera, no lo vamos a volver a hacer. Ese es el conocimiento empírico. Cuando nosotros aprendemos en base a nuestros sentidos, nosotros vamos aprendiendo conforme a lo que vamos desarrollando y en base a eso, en base a lo que vemos, en base a lo que tocamos, en base a lo que escuchamos, nosotros vamos poco a poco aprendiendo. ¿Cómo aprendimos nosotros a hablar? ¿Cómo aprendimos de pequeños que solo balbuceábamos y decíamos y empezamos a conjugar oraciones, a conjugar verbos sin conocer del idioma? O sea, nosotros de pequeñitos no sabíamos qué era la cuestión del idioma, digamos, del lenguaje o del idioma español. Sin embargo, ya empezábamos a armar oraciones, ya empezábamos a expresarnos y hablar. ¿Cómo obtuvimos eso? Pues es conocimiento empírico. Nosotros concebimos ese conocimiento a través de que mirábamos a otras personas hablar, a través de que escuchábamos a otras personas hablar, y así es como nosotros aprendemos. Conocimiento empírico a través de nuestros sentidos. Eso es un conocimiento muy básico, pero tampoco quiere decir que sea muy confiable. ¿Por qué razón? Porque depende mucho de la persona, ¿sí? Yo puedo decir de que a mí me encanta el dulce de chilacayote, por ejemplo, y alguien puede decir de que es el dulce más horrible que existe en el mundo, porque no le gusta. Entonces, depende de la persona cómo es el conocimiento que nosotros obtenemos de nuestro entorno, ¿verdad? No todos tenemos el mismo conocimiento empírico, a pesar de tener las mismas experiencias. Ambos podemos tener las mismas experiencias de venir y qué sé yo, estar, por ejemplo, ahorita, de irnos digamos, a la montaña o de irnos o a la playa, por ejemplo, ¿va? Gentes que tengan la misma experiencia de estar en los mismos lugares, algunos van a decir, ¡ala, no, qué frío! Y otros van a decir, ¡ala, qué rico el frío! Y otros van a decir, ¡ah, no, qué calor! Y otros van a decir, ¡ala, qué rico estar en el calor! Entonces, el conocimiento depende de las personas. El conocimiento empírico depende de las personas, pero es el que tenemos a través de nuestros sentidos. Y para completar, y antes de que se me termine pues el tiempo de la clase, para completar, después del conocimiento empírico está el conocimiento científico. Y aquí es donde pues ya se pone interesante la cosa. Porque el conocimiento científico, dice, es el que además de explicar cómo ocurre,
lo que sucede en la naturaleza, es sometido todavía así a pruebas. O sea, se tienen que verificar. Y de que después de verificarse, se somete a conclusiones o a críticas o se empiezan a refutar o siempre hay, siempre está abierto a otras opiniones. O sea, no se cierra en algo. Solo porque ya se dijo que es así, de ley tiene que ser así. No. Siempre está abierto a nuevas experiencias y a nuevos conocimientos. El conocimiento científico entonces se basa en los experimentos. Nosotros podemos experimentar cualquier cosa. Por ejemplo, lo que hacíamos en primaria. Cuando en primaria tuvimos la tarea de germinar un frijolito o una haba, donde tenía que germinar en un bote con alcohol. No sé si alguien lo hizo. Con Hagamos algodón. Sí, eso. En teacher, sí. algodón. Qué Típico, divertido. típico de Sí. hacerlo en primaria. Entonces, cuando nosotros hicimos eso, esa es una forma de experimentar el proceso natural que existe de germinación en la naturaleza. Entonces, ¿cómo fue que se llegó a establecer de que los seres vivos considerados del reino vegetal, o sea, las plantas, son las que crecen desde la raíz, que empiezan a florecer hacia arriba, que tienen la fotosíntesis, que se alimentan de la luz del sol, que cambian el dióxido de oxígeno por oxígeno, etc.? ¿Cómo se llegó a todo esto? Pues a base de experimentos. La gente o los científicos se enfocaron realmente a averiguar estos aspectos, a hacer pruebas y en todas las pruebas empezaron a decir esto sucede por esto sucede por esto y así y así. Ahora, con todo lo que se ha sabido en los avances de la ciencia, sabemos de que somos materia, sabemos de que estamos organizados por células, de que tenemos códigos genéticos, el ADN, de que eso se pasa de padres a hijos, de que es la herencia genética y muchas, muchas, muchas otras cosas que ahora se conocen como ciencia que antes se desconocía. Y pues todo eso es el conocimiento científico. Poner todo a prueba, hacer experimentos, validarlos, refutarlos, y eso es lo que ustedes van a hacer en su tareita. ¿Ya? Bien, termino con lo de la tarea, entonces, ustedes se meten a la plataforma, ingresan a la actividad y le dan clic al video, al tutorial del video de cómo hacer el experimento. Ahí mismo en el tutorial dan una breve explicación del porqué de las cosas, pero si ustedes se dedican a investigar y ampliar el porqué del experimento, pues mucho mejor, ¿verdad? Eso ya se va a ver en sus conclusiones, en sus teorías. Bien, ¿qué es lo que van a hacer ustedes entonces? Ingresan a la página, ven el experimento y lo van a replicar. Primero, la primera parte, veamos, les voy a estar compartiendo ambas páginas. Aquí está, la de la actividad. Dice de primero tienen que hacer observaciones. Pues, ¿qué son las observaciones? Las observaciones simplemente es ponerle atención a lo que se está investigando, ¿sí? Al fenómeno que se va a dar. Entonces, nosotros vamos a hacer la observación cuando veamos el tutorial y vamos a hacer observaciones cuando vayamos haciendo el experimento, ¿verdad? Cuando nosotros vayamos haciendo el experimento, vamos haciendo observaciones de que el jugo de limón se absorbe en el papel, de que no se puede escribir bien o qué sé yo, lo que ustedes observen en su experimento. Ya les dije, las observaciones dependen de cada persona, no todos piensan igual. Entonces, ahí van observaciones personales acerca de lo que están realizando en el experimento. Número 2, eso lo dice también acá. Número 2, deben de experimentar, ¿verdad? El número 2 va el experimento. Aquí ustedes van a colocar paso a paso qué fue lo que hicieron, ¿verdad? En las observaciones, ustedes van a colocar qué fue lo que observaron. Observaron de que el papel se humedecía, observaron de que era transparente, de que no se podía ver. Las observaciones que hicieron a lo largo del experimento. En el 2 va el paso a paso. Primero hicimos esto, luego hicimos esto, luego se hizo esto y por último se obtuvo tal cosa, ¿verdad? Paso a paso del experimento. En la organización ustedes van a colocar sus resultados, ¿sí?
La organización van a ser sus resultados. ¿Y qué es eso? Pues van a ser las fotos. Las fotos de cuando empezaron a hacer su experimento y las fotos de cuando terminaron y pues ya muestran el resultado final, ¿verdad? Esa va a ser su organización, que van a ser los resultados. Y por último, de la organización, que está la hipótesis y teoría, que la hipótesis es suponer una explicación de las causas, ¿verdad? Entonces, ya en hipótesis y teoría, ustedes van a colocar lo que suponen del experimento, ¿sí? La hipótesis es suponer algo, o sea, de que un fenómeno se supone que ocurre por tal cosa, esa es una hipótesis, una suposición. Entonces, aquí en teorías e hipótesis del experimento, ustedes van a escribir por qué creen ustedes que sucede. Vengo y les repito, ya aquí en el video de link, estos chicos dan una pequeña explicación muy breve de por qué sucede esto, pero ya es cuestión propia de investigación personal el poder determinar realmente cómo es que se da, por qué se da, cuáles teorías o cuáles leyes existen para explicar el experimento. Esa es la tareita que ustedes deben de hacer. La hacen en Word, la guardan en PDF. Si no la pueden guardar en PDF, igual la guardan en Word y la suben aquí a la tarea. Este videito, para quienes quieran repasarlo, va a estar en unos próximos minutos. Va a estar aquí en la parte de abajo de los recursos de la actividad por si lo quieren repasar o por si no les quedó muy claro qué es lo que deben de hacer. De igual forma, se pueden comunicar conmigo a los chats del WhatsApp de forma personal, pues para que yo les explique o les resuelva alguna duda que tengan, que no les haya quedado claro algún concepto o que sea relacionado a lo que tengan que hacer, ¿verdad? A las actividades que tengan que hacer. Igual la actividad de emprendimiento, igual la actividad de físico-química. Entonces, suerte, chicos. Ahí me cuentan cómo les quedó el experimento. Tienen cuidado, ¿sí? Les recomiendo especial cuidado, porque van a hacer un experimento donde van a emplear fuego y no van a estar haciendo desastres en su casa, por favor. Voy a quemar la cocina. Vamos a incendiar la cocina. En el diario, Los niño conozco. muere por accidente explosivo, soy yo. Hola.